muchísima cuestión en cuanto al valor material, mas sin embargo, piensen que toda la catedral descansa sobre esta piedra, entonces es la base de la construcción de la catedral. Exactamente. Y otra cosa que también es bien interesante, miren, aquí tenemos el plano de 1579, aquí lo que se ve es la antigua catedral. El séquito partió de esta iglesia, de este templo, y se dirigió pues a un lado, y ahí fue donde pusieron la primera piedra. Lo más notable es que yo supongo que existe, aquí tenemos un acercamiento para que se ubiquen el templo que se ve justo ahí donde hay el cruce de dos líneas, pues esa era la antigua catedral, y correspondiendo con la descripción que nos aporta aquí el maestro, pues la torre se ve al oriente, es decir, hacia la derecha de su pantalla, y parte de las puertas por lo menos se ven hacia el norte, que esa era otra cosa que es extraño en la catedral, que pues es una de las pocas que no miran al oriente. Al norte. Mira al norte, exacto. Bueno, vamos al corte y regresamos con más de la construcción de la catedral. Estamos de vuelta en la hora del recuerdo y bueno, estamos con el tema de la construcción de la catedral y hemos llegado al momento de la cápsula del profesor Bulmaro, que trata ahora acerca de qué va a tratar su cápsula, profesor. Pues hablando de reliquias, ¿verdad? A ver. Vamos a hablar de las abuelitas que intervinieron en el cine mexicano. Ah, muy bien. Bueno, pues los vuelvo a saludar. Este proyector que ustedes ven antiguo es un aparato que se usó en la época dorada del cine mexicano. Este proyector, más que nada, era llevado a las películas eran llevadas a los ranchitos, a los pueblitos más apartados, ¿verdad? Entonces, este sirvió de alguna manera, hizo su historia junto con las abuelitas del cine mexicano. Pero los voy a invitar mejor a que vean ustedes, a continuación, en la siguiente cápsula, cómo fue la historia de estas actrices que representaron este importante papel en el cine mexicano. Une tu voz a mi voz. La abuelita más reconocida del cine definitivamente fue doña Sara García, que se convirtió en el símbolo y prototipo de la madre sufrida y la abuela retojona, consejera, protectora y guía, pero a la vez tierna. El 8 de septiembre de 1895 nació en Orizaba, Veracruz, la actriz Sara García Hidalgo. Forjó su leyenda con la filmación de la cinta Allá en el Trópico, de 1940, de Fernando de Fuentes. Pues a pesar de ser muy joven, interpretó el papel de una anciana. Sara García perteneció a la llamada época de oro del cine mexicano y compartió créditos con famosos actores del cine nacional, con Jorge Negrete, Pedro Infante, Joaquín Pardavé y Mario Moreno Cantinflas. Sus filmes más importantes fueron Los Tres García y Vuelven los García, ambas de 1946, así como La Tercera Palabra de 1955, junto a Prudencia Grifel y Marga López. Sara García falleció el 21 de noviembre de 1980. La otra abuelita, doña Prudencia Grifel, comenzó su carrera como actriz de teatro en 1890. En el año de 1917 formó su propia compañía de teatro y participó en obras de diversos géneros, en la que destacó como la tierna ancianita. En la década de 1940 debutó en el cine interpretando personajes de abuelita. A principios de la década de 1960 debutó en la televisión. Con Sara García formó un dueto inolvidable actuando juntas en Las Señoritas Vivanco y El Proceso de las Señoritas Vivanco de 1958 y 1959 respectivamente, dirigidas por Mauricio de la Serna en 1969. Mauricio de la Serna las dirige en ¿Por qué nací mujer? Aunque no aparecen juntas en la pantalla,
Esta fue la última película que filmó doña Prudencia Grifel. Falleció el 7 de junio de 1970 en la Ciudad de México. Emma Roldán nació el 3 de febrero de 1896 en San Luis Potosí. De las actrices de soporte, falleció en la Ciudad de México el 29 de agosto de 1978. La recordamos por sus personajes de madre, madrina, abuela malvada o villana en filmes como Allá en el Rancho Grande, Los hijos de María Morales, entre otras. Mimí Derba protagonizó el papel de una mujer abuela rica, dura y cruel. Nació en la Ciudad de México del siglo XIX. El público de la época de oro aprendió a identificarla como la elegante matrona, de gesto severo y fuerte carácter, que en contadas ocasiones iluminaba su rostro con una coqueta sonrisa. Murió el 14 de julio de 1953. Fanny Schiller fue una actriz mexicana nacida el 3 de agosto de 1901 y falleció el 26 de septiembre de 1971. En los años 40 y los años 50 representó a menudas mujeres de la sociedad de tipo madrastra. Más en su carrera, Schiller representó a señoras o ancianas excéntricas. Las hermanas Conchita y María Gentil Arcos fueron pilares en la historia del cine mexicano en papeles de reparto. Estas admirables mujeres trabajaron en versiones hispanas en Hollywood desde 1933 y también en innumerables obras mexicanas de renombre. María Gentil Arcos, por su trabajo en Nosotros los Pobres, fue la abuela de la silla de ruedas, incapacitada para hablar y defenderse, y que es asesinada fríamente por el villano Miguel Inclán. Por su parte, Conchita trabajó en filmes de Cantinflas con papeles de madre consentidora. Efectivamente, aquellas actrices veteranas y legendarias, pues realmente nos dieron una cátedra de lo que es la actuación. Y gracias a eso se ganaron a pulso un simbolismo o una identidad. No sé, ustedes, compañeros, Roberto, Iván, Ricardo y nuestros invitados, si recuerdan ustedes alguna de estas actrices tan legendarias. Mira, Bulmaro, muy bonita tu cápsula. Gracias. Estamos viendo aquí a las abuelitas, madrinas, tías, madrastras, etcétera. Pero el lugar se lo lleva Sara García, la abuelita del cine mexicano. Seguida, desde luego, por doña Prudencia Grifel. ¿Quién nos recuerda aquella película tan bonita junto a Marga López y a Pedro Infante en La tercera palabra? ¿Y qué decir de las hermanitas Vivanco? Recuerdo una anécdota que me fue comentada a mí en la Ciudad de México, de que a Sara García le ofrecieron un papel de abuelita y que para esto, siendo ella joven, se mandó sacar todos los dientes para poder interpretar a la abuelita. Y siendo muy joven. Siendo muy joven, efectivamente. De ahí, pues nos quedamos con ella, Prudencia Grifel, Emma Roldán, Silvia Derbez, Marga López, Columba Domínguez. En fin, tenemos infinidad de actrices, pero nos queda la gran satisfacción de que la abuelita del cine mexicano es doña Sara García. Así se etiquetó. Y así, por ejemplo, Emma Roldán, en una sola película, adquiere el título de la abuelita bronca, o la madre bronca. ¿Te acuerdas de Los hijos de María Morales? Los hijos de María Morales. Antonio Badú y Pedro Infante. ¿Verdad? Así es. Bueno, pues hemos cumplido con otra hora, otro momento retro de la nostalgia. Recuerden que la próxima semana ustedes tienen otra cita con el recuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues debo de comentarles, han estado apareciendo en cintillos los números telefónicos para que nos llamen, nos hagan sus comentarios, nos hagan llegar qué es lo que están ustedes viendo en el programa, qué les gusta, qué cosa no les gusta, de qué les gustaría que se hablase o que otros temas se tocasen. Tenemos aquí ya uno de José Ávila, o Aviña. Aviña.
manda saludos al panel, el invitado. Él llama desde el municipio de Zamora, de Apacheo, y manda un mensaje para el profesor Mulmaro. Dice que si podría usted tener en sus cápsulas al dueto Amanecer. Ya hicimos anteriormente un programa que se llamó precisamente Los Duetos Michoacanos, pero hicimos otro referente en lo general y allí manejamos al dueto Amanecer con las canciones de Alondra, en fin, todo ese gran repertorio que tiene el dueto Amanecer. Bueno, pero con gusto lo volvemos a retomar. Ahí están los números en pantalla para si gustan ustedes hacernos una llamada, para dejarnos algún recadito, y con todo gusto lo vamos a leer aquí al aire. Pueden mandar saludos para cualquier persona del panel y pues sobre todo los comentarios que tengan que hacer. Ahí están ustedes viendo los teléfonos en pantalla y vamos a volver al tema acerca de la construcción de la catedral. Estábamos tratando hace un momento acerca del acta en donde se colocó la primera piedra. Sabemos que tardaron 84 años en la construcción. 84 años son muchos sexenios, diría algún político, ¿no? Para esto, parte de las dificultades tuvieron que ser forzosamente de índole económica. La construcción de la catedral, para conformar el patronato, digámoslo así, de todos los que colaboraban, pues no fue una cuestión homogénea, sino que hubo varios actores ahí. Sí, sí, claro, una construcción como la de una catedral en esa época implicaba la participación de varios sectores de la sociedad. Para las aportaciones de este edificio, de acuerdo a las disposiciones reales, debía hacerse en 4 partes. Una parte, la Real Hacienda, es decir, el rey tenía que contribuir con lo que se recogía de sus tributos aquí en la Nueva España. No era que él mandara el dinero, ¿verdad?, sino que de la Real Hacienda de ahí se debía de tomar una parte. Otra, los encomenderos. Los encomenderos fueron aquellos españoles que participaron en la conquista y en la colonización en el siglo XVI y que adquirieron un derecho, un privilegio de recibir un tributo de determinado sector de los indígenas, determinada región. Pero ellos a su vez tenían obligaciones. Uno de ellos era de catequizarlos, ver la instrucción cristiana, y entre otras obligaciones era la de construir también las iglesias, tanto las parroquias de los lugares donde estaba su encomienda, pero también la construcción de las catedrales. Entonces, por eso los encomenderos, que había bastantes en Michoacán, pues debieron de contribuir para la catedral. Y el otro sector fue el de los indígenas, porque ellos no pagaban diezmo, que era una obligación de todos los demás cristianos. Entonces ellos debían de colaborar entonces para la construcción de la catedral también. Y otro sector finalmente fue el del Cabildo